Muy buenos días, queridos amigos sacerdotes de la diócesis de Magangué, de la que tengo muy gratos recuerdos de haber estado con ustedes en algunas oportunidades y siempre he sentido el cariño y el afecto de todos ustedes. Hoy me han pedido que les hable un poco de la vida de oración del sacerdote, el sacerdote como hombre de oración, de vida contemplativa, de presencia de Dios, de diálogo personal, de amistad con Jesucristo. El sacerdote que, como se decía de Moisés, a quien llamaban el amigo de Dios porque hablaba con él cara a cara, de los momentos en los cuales suspendemos toda clase de actividad para conversar con el Señor a solas frente al sagrario, de la custodia o en la soledad del templo, de nuestra habitación, donde sea necesaria y oportuna esa reunión, ese encuentro, ese coloquio personal con Jesús, que es nuestra oración. La litúrgica es importante, la Santa Misa, los sacramentos, el culto a la Eucaristía, son evidentemente ocasiones espléndidas de vida de oración corporativa. El trabajo pastoral, las ocupaciones habituales de un sacerdote en el despacho, se pueden convertir en oración, desde luego, son también momentos de diálogo con el Señor, de presencia de Dios. Pero hace falta, mucha falta, que destinemos unos momentos diariamente a solas para quedarnos frente a frente con el Señor en un coloquio, en una conversación, en un diálogo de amistad y de cariño, para llevar allí todo lo que pasa en nuestra vida, para que pase por ese rato de oración todo lo que hacemos todos los días y nos comprometamos seriamente con Dios y pidamos ayuda y pidamos luces y demos gracias y reparemos y alabemos y adoremos. Recordé cuando estaba comenzando a preparar esta conversación con ustedes algo que nos contó el arzobispo de Barranquilla, entonces Monseñor Rubén Salazar, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana aparecida en Brasil, la quinta conferencia episcopal, que en la preparación en el CELAM de esa conferencia episcopal habían querido hacer una encuesta de protestantes que habían sido previamente, o habían nacido originalmente, habían sido católicos y habían dejado la fe católica para pasarse a una de las denominaciones cristianas. ¿Cuáles eran las razones más frecuentes en las respuestas? Varias. Pero una de ellas tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Y es que muchos en un porcentaje muy alto, el cardenal, el señor arzobispo entonces, hablaba de cerca del 85% de personas que afirmaban que una de las razones por las cuales habían dejado la fe católica para unirse con algún grupo protestante era porque los sacerdotes no nos enseñaron a hacer oración. Otros hablaban del trato personal, etcétera, pero este era muy insistente. O sea, pensaban que la vida de oración la habían encontrado fuera de la Iglesia Católica, porque en la parroquia o en el sitio donde estaban no sentían que había un clima de oración personal, de diálogo con el Señor. Bien, es una estadística, no podemos sacar ninguna conclusión especial pastoral, pero sí me parece que nos ayuda a pensar y a reflexionar en nosotros, en cada uno, ¿no? O sea, en toda la tarea pastoral y toda la labor que hacemos con nuestros feligreses, pues sí, está dirigida a ser los mejores, a ser los cristianos, a administrar los sacramentos, a la catequesis, a la evangelización, etcétera.
Pero ¿qué importancia le damos a la vida de oración? A enseñarles a nuestros feligreses a hablar con Dios como el amigo habla con el amigo, como Moisés, a conversar con Dios, a recogerse, el padre de familia, el empleado, el obrero, el ama de casa, el campesino, todos de alguna manera que son católicos, que realmente aprendan a conversar con el Señor, aprendan a dialogar con Dios personalmente. Allí recuerdo algo que San José María nos decía, hablándonos de la formación que impartimos a la juventud en nuestras tareas pastorales, en el Opus Dei, en la formación, en las clases, los círculos, la meditación, en la dirección espiritual, donde es una frase de cierta rotundidad. Nos decía, si no hacéis de los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Es fuerte. Si no hacéis de los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. No sé si podría aplicar de una manera plena y total la vida pastoral de cada uno de ustedes, de nosotros. Si no hacemos de la gente que tratamos almas de oración, hemos perdido el tiempo. Quizás es muy fuerte, sin embargo, leyendo el número 2558, 2558 del Catecismo, el primer número de la primera parte, de la cuarta parte del Catecismo, que es precisamente sobre la oración, y que recomiendo vivísimamente que lo volvamos a leer y meditar y contemplar. O sea, si como consecuencia de esta conversación con ustedes volvemos otra vez a leer y a meditar esa cuarta parte del catecismo, pienso que sería un buen fruto de esta charla, porque es muy bello, es la parte más hermosa del catecismo, ¿no? Pero dice algo que me parece importante en ese sentido, ¿no? Dice, este es el misterio de la fe. Acaban de terminar las tres primeras partes, ¿no? Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, la primera parte del catecismo. El símbolo apostólico, el credo. Lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte. ¿Con qué fin? Para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, tercera parte. O sea, el misterio de la fe, que tiene esas tres partes, el símbolo de los apóstoles, la liturgia sacramental y la vida en Cristo, la moral. Por tanto, este misterio, que es la totalidad de la fe cristiana, exige que los fieles crean en él, primera parte, lo celebren, segunda parte, y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero, con la moral. Esta relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero, es la oración. O sea, de alguna manera nos está diciendo el catecismo claramente, o sea, si todo no confluye en la oración, las tres primeras partes, de alguna manera, no se vierten en plegaria, en oración, en diálogo, en contemplación, en conversación con Dios nuestro Señor, en amistad con el Señor, que es camino de la santidad. Una palabra, la santidad es vida de oración, la santidad es aprender a hablar con el Señor, es hablar con el Señor como el amigo habla con el amigo, esa es la santidad. Por tanto, es eso, o sea, todo lo que hacemos los sacerdotes, todo lo que en las tres primeras partes, ¿no? Hablamos de la liturgia, hablamos del credo, hablamos de la moral, etcétera, todo lo que en la catequesis hacemos no tendría valor si no se convierte en una fuente de plegaria y de oración personal con el Señor. O sea, estamos todos en contacto con cosas y temas sagrados. La liturgia, ni se diga, el oficio divino, la ley moral, los sacramentos. O sea, podríamos afirmar que estas realidades nos mantienen, como dice el catecismo, en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero a través de nuestra vida de oración. O sea, remansamos en la oración todo lo que hacemos todos los días. La participación en la Santa Misa, la celebración eucarística, es fruto de nuestra oración, de la meditación, de lo que es la Santa Misa.
La predicación es fruto de nuestra oración personal, de nuestro diálogo con el Señor. Los consejos que damos en la dirección espiritual, en la confesión, son fruto de nuestra experiencia de un trato con Dios íntimo y personal, etc. O sea, San Carlos Borromeo decía a los sacerdotes: ejerces la cura de almas, no olvides por eso el cuidado de ti mismo y no te entregues a los demás hasta el punto de que no quede nada tuyo para ti mismo. Importantísimo. El primer deber del sacerdote es cuidarse a sí mismo, y una forma de cuidarse a sí mismo, nuestra forma, es ser hombres de oración, de presencia de Dios, de vida contemplativa, sin miedo. O sea, no tengamos miedo, estar invitados a ser contemplativos como los religiosos que se encierran en conventos, en claustros, los contemplativos en medio de nuestra vida ordinaria. Sigue San Carlos Borromeo, debes tener ciertamente presente a las almas de las que eres pastor, pero sin olvidarte de ti mismo. Comprended, hermanos, que nada es tan necesario a los eclesiásticos como la oración mental, que precede todas nuestras acciones, las acompaña y las sigue. La oración mental, la oración personal, el diálogo contemplativo personal, precede, acompaña y sigue todas nuestras acciones. Cuando administras, hermano, los sacramentos, medita en lo que haces. O sea, un señor descreído asistía a un bautismo, el hijo de un amigo suyo, no tenía ningún interés más que la amistad social, y cuando salió de la celebración, comentó con alguno: este cura se ve que cree en lo que hace. Bonito elogio, me parece, para un sacerdote. O sea, que ese hombre que no cree, palpó que el sacerdote estaba meditando lo que estaba haciendo en presencia de Dios. Cuando celebra la misa, sigue San Carlos Borromeo, piensa en lo que ofreces, el sacrificio de Cristo nuestro Señor, la actualización de la pasión del Señor, experimentarla, participarla con oración y sacrificio, con dolor. Cuando rezas el breviario, piensa en quién y de qué hablas. Cuando diriges las almas, medita sobre la sangre con que fueron redimidas. Qué bonito es esto, ¿no? Para querer a todos, sin condiciones. Así podremos superar las dificultades que encontramos cada día, que son innumerables. Por lo demás, esto lo exige la misión que se nos ha confiado. Si así lo hacemos, tendremos la fuerza para hacer vivir a Cristo en nosotros y en los demás. Es una homilía en Milán, 1599. Y es que si miramos a Jesucristo, que estaba todo el tiempo con los apóstoles y todo el tiempo predicando y haciendo milagros y digamos, viviendo cosas santas todo el tiempo el Señor. Pues San Lucas, que en ese sentido nos hace un favor muy grande, se recrea morosa y amorosamente en recordarnos que en medio de todas aquellas cosas que hacía el Señor, dedicaba tiempo a la oración personal. Y era Dios, que necesitaba hablar con su Padre a solas personalmente. Comenzamos cuando el bautismo, dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, ¿no? Y la epifanía aquella del bautismo del Señor. Mientras él oraba, o sea, estaba haciendo oración, en su bautismo estaba contemplando y hablando con Dios, que le escuchó y habló con aquella voz del Espíritu Santo. No una vez, sino muchas veces también, como en San Lucas 4:42, nos dice: cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, o sea, madrugaba a hacer oración, o sea, y reitera en el capítulo 5 San Lucas: con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y más adelante, capítulo 6, en estos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Es muy bonito esto, o sea, de madrugada, por la noche, de retirada. El capítulo 9 dice: ahora sucedió que mientras él oraba solo, sus discípulos estaban con él y él les preguntó: ¿quién dice la multitud que soy yo? Y también aquí
Por aquellos días fue Jesús a la montaña para orar y pasó la noche haciendo oración. Cuando llegó el día, llamó a los discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó apóstoles. Toda la noche los hacía pegar pensando en aquellos a quienes iba a llamar, ¿no? También San Mateo nos dice cómo Jesús, después de la primera multiplicación de los panes, subió al monte solo para orar y mantenerse allí en oración hasta muy entrada la noche. Es impresionante ver al Señor haciendo oración, necesitando hablar con el Padre. Sí, Padre, porque en todos los milagros se dirigía al Padre. Una actitud frecuente del Señor acudir a su Padre ante cualquier hecho de trascendencia, ¿no? Judas lo sabía y por eso lo encontró o lo encontrará a Jesús orando en el huerto cuando lo van a prender, ¿no? Y lo vemos allí también invitándonos, vigilar y orar para no caer en la tentación, le dice a Pedro y al otro, a Santiago y a Juan, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Quizás el Señor lo tiene también a nosotros, sacerdotes, alguna vez que pasamos días enteros trabajando intensamente, que nos dice, y no has podido sacar una hora para que pensaras solas conmigo. Por eso se explica que los apóstoles, Lucas en el capítulo 11, pues ven las consecuencias que tiene la oración en Jesucristo y le invita, Señor, enséñanos a hacer oración. Qué bonito. Y yo quisiera que también ahora le dijéramos nosotros a Jesús, Señor, enséñanos a hacer oración. Enséñanos a dedicar un rato todos los días a hablar a solas contigo. Enséñanos a hablar contigo con perseverancia, con humildad, con confianza, como menciona el Señor en el mismo San Lucas cuando habla de la insistencia de la viuda que busca justicia o del amigo que busca unos panes al amigo que duerme, ¿no? O sea, y como nos insiste el Señor, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. San Juan Pablo II, comentando estos textos del Evangelio en los cuales se ve que Jesucristo está haciendo oración, comentando para un grupo de sacerdotes, les decía, sí, queridos hermanos, existe una enorme necesidad de oración, de la oración grande e incesante de la Iglesia. Existe la necesidad de la oración ferviente, humilde, perseverante. La oración es el primer frente donde chocan en nuestro mundo el bien y el mal. Y ahora con el tema del aborto, pues la oración es la fuente de la catequesis, del apostolado, para salvar muchas almas que tenemos nosotros ante el desbordamiento del aborto que puede venir con la aprobación que la Corte Constitucional le da, quitándole la pena. Que es bueno que a las mujeres no las castiguen, por supuesto, por aquello. Esa parte es buena, ¿no? Lógicamente se trata de no inferir un daño tan grande, pues un castigo penal, cuando ya están sufriendo tanto por un hecho tan grave. Pero pues no es esa la forma, ¿no? Es distinta. Matando al hijo no se soluciona nada, a todo lo contrario, ¿no? Bien. La oración abre el camino al bien y sirve para superar el mal. La oración obtiene la gracia divina y la misericordia para el mundo. Eleva a los hombres a la dignidad que les ha dado el Hijo cuando unidos a Él repiten, Padre nuestro. O sea, rezar, hacer oración. Empecemos diciendo que es un acto de humildad. Solo reza el que reconoce su propia insuficiencia, la necesidad que tiene de acudir al auxilio divino, a la ayuda de la gracia. Reza el que se sabe pecador y necesitado de perdón como el publicano. Reza el que reconoce los dones de Dios y se dirige a Dios para darle gracias como el leproso. Reza el que acepta el señorío de Dios y lo alaba. Yo te alabo, Padre. ¿Ah? Sí, es necesaria la oración. El Concilio Vaticano II nos dejó en la Presbyterorum Ordine también una invitación muy clara en este sentido. Para cumplir con fidelidad su ministerio, gusten cordialmente el coloquio divino con Cristo Señor en la visita y en el culto personal de la Sagrada Eucaristía. Una visita al Santísimo todos los días, 10, 15, 20 minutos. Hay muchas cosas que tratar con el Señor, muchas necesidades del mundo que hay que poner en sus manos nuestras. No obligaciones nuestras, sino de los demás que llevamos nosotros a cuestas, ¿no? Esa oración geográfica de que hablaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Recorriendo en un mapa mundi los países más necesitados, ¿no? Practiquen gustosos el retiro espiritual periódicamente.
de muchas formas, sigue Presbítero Ordóñez, especialmente por la recomendada oración mental y variadas fórmulas de oraciones, el rosario también, la lectura meditada de la palabra de Dios, las regulatorias, el ángelus, tantas oraciones breves, jaculatorias, actos de amor, actos de desagravio, que son oraciones cortas. Varias formas que eligen a su gusto, como es natural, esa oración privada, cada uno la hace a su manera. Los presbíteros buscan y piden instantemente a Dios aquel verdadero espíritu de oración, con que ellos mismos, juntamente con el pueblo que se les ha confiado, se unen íntimamente a Cristo, mediador del Nuevo Testamento, y así pueden clamar como hijos de adopción, Abba, papá, padre. O sea, pensemos pues en esto. Queridos hermanos sacerdotes, nosotros tenemos el deber, la obligación de ser maestros de oración, enseñar a la gente a hacer oración personal, pero podremos formar a los demás solo si cultivamos la escuela de Jesús orante, si nosotros nos hemos formado y continuamos formándonos en la misma escuela de Cristo que hace oración. Eso es lo que nos piden los fieles, que seamos hombres de Dios, que permanezcamos en Dios, que pertenecemos a Dios y que hacemos pensar en Dios a los demás. Los cristianos esperan encontrar en nosotros no solo al hombre que los acoge, cosa que es muy importante y muy bueno, que los escucha con gusto en el despacho, con cariño, con afecto, es muy fuerte y muy bueno, que les muestra una sincera amistad, por supuesto, un sacerdote, amigo de todos, ¿no? Pero también necesitan encontrar en nosotros al hombre que les ayude a mirar a Dios, a subir hasta Él. Por eso tenemos que estar formados en una profunda intimidad con nuestro Señor. Ser en el pensamiento, en el alma, hombres de fe antes que hombres de acción. Hombres de oración antes que difusores de sociologías o psicologías, que lamentablemente, según entiendo, se está volviendo un poquito frecuente en algunos sacerdotes como necesitar estudiar psicología o sociología o filosofías, pensando que así podrán llegar más eficazmente a los fieles, o sea, con la sabiduría humana. Grave situación de un sacerdote que piensa que el Evangelio no es suficiente, que la oración no es suficiente y que tiene que estudiar otras ciencias humanas. Pueden ser útiles alguna vez, pero ya pensar un poquitico, apoyarse más en ellas que en la oración es grave. Es falta de fe, es muy, muy delicado estar pensando pues que podemos encontrar otras fórmulas diferentes al Evangelio y a la oración. Por eso es bueno acercarnos al sagrario antes de participar en cualquier acción litúrgica. No llegar de la calle donde estemos a Santa Misa o a la bendición con el Santísimo, lo que sea, ¿no? Que pasemos siempre por delante al Señor y nos quedemos unos momenticos ante el Señor antes de emprender los bautizos, por ejemplo, o cualquier otra acción litúrgica. Que Jesús desde el sagrario nos atraiga como un imán, que nos vean rezar de rodillas o sentados, pero con verdadera piedad. Que no nos suceda solo y en Bogotá, no sé hasta dónde es verdad o no, pero si non è vero è ben trovato, dirían los italianos, ¿no? Contaron de un sacerdote que tenía que preparar alguna ceremonia y se fue al templo a prepararla y estuvo un rato largo en el templo. Cuando salió, la empleada le dijo un poco azorada que hacía rato lo estaban buscando, que lo llamaban por teléfono, una cosa urgente, y que no lo pudo encontrar. ¿De dónde se había metido? El sacerdote le dijo, pero ¿por qué no se le ocurrió buscarme en el templo? Ahora estaba yo. Y que la empleada le dijo, pero ¿a quién se le va a ocurrir o imaginar que usted estaba en el templo? O sea, no sé si es una broma o es un chiste o es una realidad, pero puede suceder. Que en el último lugar donde van a buscar a un sacerdote en el templo, porque no lo ven con frecuencia, que
cuando no están haciendo ninguna acción litúrgica, sino va un momentico a saludar al Señor, que antes de salir de viaje en tal iglesia, despedirse del Señor, que cuando regresa de viaje en tal templo a saludar al Señor, ¿no? San Juan Pablo II, que es un gran maestro de oración, nos decía, la oración es la que señala el estilo esencial del sacerdocio. Sin ella el estilo se desfigura. La oración nos ayuda a encontrar siempre la luz que nos ha conducido desde el comienzo de nuestra vocación sacerdotal y que sin cesar nos dirige, aunque alguna vez da la impresión de perderse en la oscuridad. La oración nos permite convertirnos continuamente, permanecer en estado de constante tensión hacia Dios, que es indispensable si queremos conducir a los demás a Él. La oración nos ayuda a creer, a esperar y a amar, incluso cuando nos lo dificulta nuestra propia debilidad. ¿Por qué no hacemos oración a veces? Tengo mucho que hacer. ¿A qué horas? No hay tiempo. No. O sea, nunca, jamás puede ser una excusa. La oración no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor, clarísimamente, o sea, de cariño verdadero, ¿no? Cuando se ama, siempre hay tiempo para aquello que se quiere de verdad. Que lo digan los novios. Cuando un novio o una novia está dando disculpas, no te llamé porque no vine, estos días no he vuelto porque tengo tiempo, etc. El novio o la novia saben que está perdiendo el afecto, ¿no? Si ya me dice que no tuve tiempo de venir a verte o llamarte, etc. No digamos nunca que no tenemos tiempo, porque es lo primero que tenemos que hacer, la oración para sostener toda la labor pastoral, es la oración, es la columna vertebral, la oración del trabajo pastoral. Es como decir, no tengo tiempo de comer, alimentarse es indispensable, no tengo tiempo para dormir, hay que dormir, o sea, hay cosas que hay que hacer. En la vida nuestra, hacer una oración, hablar con Dios, es algo que hay que hacer, indudablemente. O sea, sin oración no se puede sostener un sacerdote fiel. No hay un solo sacerdote de oración que si continúa en la oración pierda la vocación. En cambio, he conocido y sabido mucho también de que hay como una especie de denominador común de los sacerdotes que han dejado el ministerio o han cometido barbaridades. Ninguno era un hombre de oración, indudablemente, ninguno. Lo dijo que fue perfecto de congregación para los sacerdotes, que conocía el proceso de mucha gente que dejó el sacerdocio en una temporada muy triste. Ninguno era un hombre de oración. O la disculpa de que es que el trabajo es oración. Yo estoy, además el fundador del grupo lo dice, usted lo sabrá, el padre Javier, que todo es oración, que la vida es oración, el trabajo, la familia, etc. Y además el trabajo sacerdotal es siempre con cosas de Dios. Entonces ya estoy todo el día en oración porque no nos engañemos. El hecho de estar en contacto con cosas espirituales no nos convierte en hombres de oración. Es una mentira pensar que por estar tocando con las manos las cosas de Dios, el corazón sin más se dirige a Él. No, el corazón hay que ponerlo en marcha. O sea, por estar tocando la Eucaristía no estamos haciendo oración. Podemos estar en misa no haciendo oración. Y bien triste sería esto, ¿no? Convertir el texto, sobre todo la plegaria eucarística, en una lectura. Puede suceder. Repetir la consagración como un texto que se dice, poniendo cuidado las palabras, pero sin darnos cuenta que está siendo gracia y no fuerza de nosotros, o sea, porque estamos un poquito distraídos de la oración. Sí, podemos estar en misa sin estar en oración. Podemos estar rezando el rosario sin estar en oración. Podemos estar rezando el oficio divino sin hacer oración. No nos engañemos. Es importantísimo parar. Sin los datos de oración, el oficio sacerdotal deja de ser santificante para convertirse en burocratizante. Son dos cosas muy distintas. Santificarse en el trabajo y burocratizarse en el trabajo. Solo se aprende a celebrar la misa, los sacramentos, las cosas sagradas, si se llevan a la oración. Yo recuerdo hace un buen tiempo un gran amigo sacerdote que conocí, etcétera, empezó a participar en un medio de formación para sacerdote que teníamos en Bogotá. Él un día dio un testimonio que me llamó la atención, muy bonito. Me dijo, llevo 19 años de ser sacerdote. Y he descubierto que solamente ahora que me enseñaron a hacer oración,
sé cómo se celebra la Santa Misa. Aprendí a celebrar misa, aprendí a hacer oración. Es un testimonio importante. Sí, siempre. Lo que decíamos de Jesucristo, ¿no? Estaba todo el tiempo en cosas de Dios, no necesitaba hablar a solas con Dios. Los esposos, aunque trabajen juntos, un par de esposos trabajan todo el día juntos en una empresa, necesitan minutos para que digas hablar de sus cosas para aparte. ¿Eh? Y otra disculpa que puede sacarse es que no sé hacer la meditación, no sé, es que no sé meditar, ¿no? Juan Pablo II lo anotaba, dice, muchas veces nos dispensamos de rezar con la excusa de no saber hacerla. Si realmente no sabemos rezar, tanto más necesario es entonces aprender. Hay un texto que quise traer, porque me gustó cuando lo leí, un libro un poquito discutido del cardenal Sara, que lo publicó también con el Papa Benedicto, ocasiones sobre la Iglesia y sobre la vida sacerdotal también. Una página que me permitió leerla porque me golpeó y me pareció oportuna para esta conversación con ustedes. Dice, queridos sacerdotes, si ante la indiferencia religiosa generalizada y la crisis de la doctrina queréis que vuestra fe siga siendo sólida y vigorosa, hace falta alimentarla con una vida de oración asidua, humilde y confiada. Perseverad y seguid siendo modelos y maestros de oración. Que vuestras jornadas estén marcadas por los tiempos de oración, durante los cuales, a ejemplo de Jesús, debéis dedicaros al diálogo regenerador con el Padre. Sé que no es fácil mantenerse fieles a estas citas diarias con el Señor, sobre todo hoy que el ritmo de la vida se ha vuelto frenético y las ocupaciones son cada vez más absorbentes. Con todo, debemos convencernos de que los momentos de oración son los más importantes de la vida del sacerdote. Los momentos en que actúa con más eficacia la gracia divina, dando fecundidad a su ministerio. Orar es el primer servicio que es preciso prestar a la comunidad. Por eso los momentos de oración deben tener una verdadera prioridad en nuestra vida. Es lo que más bien nos hace y lo que más bien hace a los demás. Cuando damos un consejo, lo importante no es el consejo que damos, sino la oración que hacemos por esa persona a quien damos un consejo. Y continúa el texto, edificad vuestra existencia sobre el sólido armazón de un plan de vida. Es importante un plan de vida que incluya la hora del oficio divino, las horas de la liturgia, las horas de la Santa Misa, y de descanso, las horas de despacho y las horas de oración. El trabajo y la oración, lejos de darse la espalda, han de sostenerse mutuamente. Si interiormente no permanecemos en comunión con Dios, no somos capaces de dar nada a los demás. Debemos redescubrir continuamente que Dios es nuestra prioridad. Y aquí un texto del Papa Benedicto, reciente. Ser ordenado sacerdote significa entrar de modo sacramental y existencial en la oración de Cristo por los suyos. De ahí deriva para nosotros, los presbíteros, una vocación particular a la oración. El sacerdote que ora mucho y que ora bien se va desprendiendo progresivamente de sí mismo y se une cada vez más a Jesús, buen pastor y servidor de los hermanos. Y la vida de Cristo, indudablemente, se va comunicando como por ósmosis en la vida personal nuestra, a través de la oración y, lógico, de la vida sacramental vivida en oración. Sin la fe y la oración, el celibato sacerdotal sería como una casa edificada sobre arena, que se derrumba cuando llega la tempestad. Eso es clarísimo, en todo sentido. O sea, es muy fácil caer y fallar y desviarse del camino cuando falta la vida de oración. Sin la oración y sin una fe viva, ¿cómo se puede comprender y vivir gozosamente el celibato sacerdotal? Se convierte en una carga. Y el trabajo pastoral también, una carga pesada. Sí. Debemos conocer
desde dentro al Señor. Es el servicio hoy en día a Colombia y el servicio a la humanidad, el servicio a las necesidades que encontramos en el mundo de hoy, es de estar de rodillas ante el sagrario, como decía el Papa, perdón, el santo cura de Ars, ¿no? Las almas se conquistan de rodillas. Si en la vida sacerdotal nuestra se pierde la centralidad de Dios, se vacía progresivamente también el celo de la actividad. Y cuando hay muchas cosas externas, falta el centro que le da sentido a todo y que tienes que permite la unidad de vida, ¿no? La unidad de vida es que todo lo nuestro revierte en un trato personal con el Señor, que todo lleva a Dios, el trabajo, el descanso, el despacho parroquial, la dirección espiritual, las actividades, la construcción de los templos, todo de alguna manera, ¿no? Bien, vamos terminando, pues, me parece que ya es tiempo. Pensemos un poquito así brevemente en los frutos de la oración, ¿no? El primer fruto es eso, ¿no? El que se consiga un contacto más íntimo con Dios, una intimidad con Dios, que es la mayor riqueza para el sacerdote. Lo que decíamos antes, palabras del Papa Benedicto, ¿no? La santidad es hablar con Dios como el amigo habla con el amigo, ¿no? Y por tanto, eso es fundamental para la vida de santidad sacerdotal. Si no aspiramos a ser santos, entonces estamos realmente en el lugar equivocado, ¿no? Está clarísimo. O sea, que por tanto, en la oración brota un conocimiento más profundo del Señor, una mayor docilidad al Espíritu Santo, que irá dibujando los rasgos de Cristo en el alma y nos permitirá también ser causa del Espíritu Santo para aconsejar a los demás. Por un lado, esa intimidad con el Señor, un fruto de la oración. Después, indudablemente, también fruto de la vida de oración aumenta nuestra paz interior, nuestra serenidad, nuestra alegría, nuestro optimismo. Ya no soy el que vive, es Cristo que vive en mí, ¿no? Cuando hay oración, vida de oración, se entiende esa oración tan bonita y tan práctica, operativa, que ayuda a tantas personas. Señor, dame valor para cambiar lo que yo puedo cambiar. Dame serenidad para dejar en tus manos lo que yo no puedo cambiar. Y dame sabiduría para entender la diferencia. La oración permite eso, ¿no? Pongo todos los medios para resolver todos los problemas que se me puedan presentar, pero ahí tengo límites y llega un punto en que ya no puedo más. Lo dejo en las manos de Dios y me quedo tan tranquilo. Cuando no hay vida de oración, no me quedo tranquilo ante las situaciones que me desbordan, etc. Me lleno de nervios, de inquietud, de impaciencia, de rabia. Y desde luego, mejora la capacidad para desarrollar una gran actividad pastoral. O sea, la vida de oración fundamenta la actividad, que una cita un poquitín larga, pero me parece importante, la citaba el Papa Juan Pablo II, de San Carlos Borromeo, a que me referí al comienzo de esta conversación. Dice Juan Pablo II que Carlos Borromeo realizó una actividad sacerdotal verdaderamente prodigiosa. Visitas pastorales, reuniones de sacerdotes, fundaciones de seminarios, directrices litúrgicas para los dos ritos, romano y ambrosiano, catequizó a todos los niveles, sínodos diocesanos, fundaciones de escuelas gratuitas, de colegios para la juventud, de asilos para pobres y ancianos, un signo demostrativo de su vibrante caridad pastoral y de su solicitud por la salvación de las almas. ¿De dónde sacaba tanta fuerza en ese diligente servicio eclesial? El secreto de su éxito fue su espíritu de oración. En efecto, se sabe que dedicaba mucho tiempo, día y noche, a la contemplación y unión con Dios, tanto en su capilla privada como en las iglesias parroquiales en que realizaba la visita pastoral. Las almas, solía repetir, se conquistan de rodillas. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y recuerdo una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, una acción impresionante, una actividad impresionante de caridad, de misericordia, pero sobre todo de oración. Oí que tenían tanto trabajo que algunas monjitas se regaban a decirle a la Madre de la Calcuta: Madre, hay mucho que hacer, Dios mío, hay mucha gente que nos necesita, y quizás necesitamos dejar un poquito la oración para dedicarnos a los demás, a la caridad. Que la Madre Teresa, revelando, ajá, ya veo que
El problema es que necesitamos más oración. Ahora en vez de media hora, vamos a hacer 1 hora de oración. Esa fue la respuesta, ¿no? Ok. Entonces, conclusión. Hagamos un plan diario en el cual esté en nuestro plan de vida un rato de oración por la mañana y un rato de oración por la tarde ante el Santísimo. Y un plan que incluya también el ofrecimiento de obras, y que incluya, pues, lógicamente, el examen de la noche, por supuesto, y proponernos de verdad rezar más en cantidad y en calidad, gastar más tiempo ante el Santísimo. Dar un tiempo determinado cada día para la meditación es muy, muy útil. Si no tenemos el tiempo asignado, no la vamos a hacer porque el trabajo nos consume. Una cita de Pío X y termino. Ningún sacerdote, decía San Pío X, puede descuidar esto de la oración sin cometer una imprudencia grave y sin daño para su alma. Y una última palabra, obvia y necesaria y conclusiva. María conservaba todas las cosas en su alma, ponderándolas en su corazón. La vida contemplativa de Nuestra Señora era contemplar y meditar y hablar con el Señor y referirse a Dios en todo lo que sucedía. Vale la pena, con toda seguridad. Ojalá, pues, de verdad, nunca nadie pueda decir lo que decíamos al principio, que alguien vaya a buscar por fuera de nuestra vida parroquial o nuestro trato personal otros maestros de oración, como están buscando tantos en el Oriente, la oración, pues, de yoga y tantas formas orientales de oración, porque nos enseñamos a hacer oración, ¿no? Que seamos maestros de oración, maestros personalmente en el trato con Dios, para poder hacer también a nuestros feligreses maestros de oración. Encantado de haber estado con ustedes. Feliz día.